Muy bien, en este video veremos el tema de cinemática. La cinemática es la rama de la física más fundamental que se tiene, porque esta rama o esta disciplina derivada de la física estudia ni más ni menos que el movimiento, el fenómeno del movimiento de los cuerpos, que vamos a estar entonces analizando en este video, empezando por sus conceptos básicos. Bien, entonces, empecemos viendo qué es la posición. Como tenemos anotado en el pizarrón, se puede definir como la ubicación de una partícula con base al uso de un sistema de referencia, es decir, comúnmente un sistema de coordenadas. Por ejemplo, en una dimensión nosotros tenemos un solo eje, que pues comúnmente es el eje X, el origen que es el 0, a la izquierda del 0 tenemos números negativos, a la derecha del 0 números positivos, básicamente es una recta numérica que este sistema de referencia ya entonces nos da una posición o una ubicación exacta de la partícula que se está moviendo en un momento dado. Tenemos sistemas en dos dimensiones, el más común, conocidos por todos en geometría analítica también, el sistema cartesiano, ¿no? O el plano cartesiano, que va a tener dos ejes, el X y el Y la intersección de estas dos coordenadas me da la ubicación o la posición de cualquier partícula en un plano. Ahora, si nosotros estamos describiendo un movimiento que se dé ya en tres dimensiones o en el espacio, pues también necesitamos un sistema de referencia que se encuentre en tres dimensiones. En este caso, bueno, se maneja el tres ejes igualmente, el eje de las X, el eje Y y el eje Z. Cada punto en el espacio se va a ubicar por una terna ordenada única de la forma X, Y, Z. De esta forma entonces puedo tener también la posición de cualquier partícula o cuerpo que se esté moviendo. Bueno, ahora vamos a definir qué es la distancia. La distancia de entrada es una cantidad o magnitud escalar. Subrayamos que es escalar, es decir, no tiene dirección ni sentido, solamente magnitud o tamaño, que mide la longitud de un punto o posición a otra posición. Por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo que está en el punto, la posición A, llamada A, y va a cambiar su posición hacia el punto B. Entonces la longitud que hay de A a B, a eso le llamamos distancia. ¿Qué es diferente del desplazamiento? Vamos a tener mucho cuidado de no confundir esos dos conceptos porque son diferentes en su concepción. Aquí el desplazamiento es una cantidad vectorial, a diferencia de la distancia que es escalar, esta es vectorial. Entonces aquí sí nos interesa ver, además de la magnitud, la dirección y su sentido de esta cantidad, que también indicaría un cambio en la posición o un cambio de un punto a otro el cual tiene una partícula. Si la partícula está en A, puede ir de A hacia B, allá me interesa la dirección y el sentido, porque también podríamos ir de B hacia A. Entonces es algo que no toma en cuenta en este caso la distancia. La distancia no me dice al moverme de A a B de dónde a dónde lo estamos haciendo, únicamente la separación que hay entre estos dos puntos. Pero el desplazamiento sí te especifica si vas de una dirección a otra, de A a B o de B hacia A. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en algún lugar un letrero que dice ruta de evacuación y tiene una flecha, ¿no? Esta flecha tiene un sentido, claramente te está indicando en esa dirección se encuentra el acceso o la salida de emergencia, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un vector donde es fundamental la dirección y el sentido, como ustedes ya saben de vectores. Continuamos con otro concepto básico que es el de la trayectoria. Se define como el recorrido o camino imaginario que describe una partícula al desplazarse de un punto a otro. Por ejemplo, para desplazarme del punto A hacia el punto B, pues hay muchas posibles formas de llegar ahí o de desplazarse, ¿no? La común, que es o la más directa, pues en línea recta de A hacia B, pero también podríamos tener esta otra trayectoria que es el recorrido que hace esta partícula que se está moviendo, exactamente por dónde está pasando para
iniciar en A y terminar en B, ¿no? Obviamente que existen muchas otras trayectorias, incluso podemos tener aquí que dé varias vueltas antes de llegar hacia el punto B, que regrese un poco, que dé estas vueltas y finalmente vuelve a regresar a B, en fin, todas estas son trayectorias que nos llevan de un punto a otro, puede ser de A a B, obviamente podría ser también de B hacia el punto A. Rapidez. Rapidez no es lo mismo que velocidad. También hay una diferencia sutil en cuanto a que son cantidades escalares y vectoriales, semejante a, como vimos, distancia y desplazamiento. Bueno, veamos qué dice la rapidez. Es el cociente, una división, o también matemáticamente se le llama una razón, de la distancia recorrida por una partícula o un cuerpo en un determinado intervalo de tiempo. Entonces vamos a ver qué distancia, aquí nos vamos a enfocar en que se va a medir una distancia. La distancia entonces, como ya vimos, es una cantidad de tipo o magnitud de tipo escalar, por lo tanto la rapidez también es escalar. Esto se divide entre un determinado intervalo de tiempo, que también es una cantidad escalar. Entonces la rapidez es igual a la distancia entre el tiempo, diferente a la velocidad, ojo, porque casi siempre nos manejan, bueno, al menos al nivel de secundaria y muchas veces también en preparatoria, nos manejan que velocidad y rapidez son sinónimos. Y obviamente van de la mano, pero técnicamente no son lo mismo. La velocidad es una cantidad vectorial porque es la razón a la cual se desplaza un cuerpo o móvil, como también se le llama. Entonces aquí vamos a subrayar que se desplaza, tiene un desplazamiento, y el desplazamiento es una cantidad vectorial. Este desplazamiento también pues ocurrirá en un determinado intervalo de tiempo. La velocidad entonces estrictamente se tiene que representar como con la notación de vectores, con la flecha. El vector de velocidad será igual al vector de desplazamiento, ¿sí? Aquí ya no es distancia, sino es desplazamiento, dividido entre un intervalo de tiempo. Entonces aquí les pongo también la nota que tiene que ver con vectores, más que nada, no se confundan con eso, es muy importante. La rapidez vendría siendo equivalente a la magnitud de la velocidad, del vector de velocidad. Porque como sabemos de vectores, si yo determino la magnitud, es únicamente el tamaño que tiene ese vector, ya sin importar ni su dirección ni su sentido. Bien, otro concepto básico que nosotros tenemos que cubrir aquí, que lo voy a escribir, es el de la velocidad promedio. Velocidad promedio o velocidad media, como también se le conoce. Bueno, comúnmente, puesto que estamos hablando de un promedio o de la media, a veces se puede denotar con una barra horizontal, como se suele hacer en estadística. Entonces va a definirse de esta forma matemáticamente. Exactamente vamos a tomar la velocidad o la rapidez, ¿sí? Dependiendo cómo maneje el problema los datos. ¿Sí? Por ejemplo, la velocidad final o la rapidez final. Voy a dejarlo mejor como rapidez, debido a que aquí ya no hay confusión. La rapidez es una cantidad escalar, no vectorial. Menos la rapidez inicial o al inicio de un intervalo, dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Esto se denota con la letra griega delta, el incremento o la variación de la rapidez. Cómo cambió la rapidez de un cuerpo móvil en un inicio que nosotros estamos considerando, a cómo cambia la rapidez en un determinado punto donde nosotros o el problema nos los está determinando, dividido entre el incremento de tiempo o el intervalo de tiempo, el tiempo que tengo al inicio que nosotros marcamos en el cronómetro. Muchas veces el tiempo inicial se suele tomar como 0, entonces cuando esto vale 0, únicamente nos queda un tiempo final y es todo.
esas diferencias entonces las conocemos igualmente como incrementos o variaciones. Y así se define la velocidad media o la velocidad promedio. De tal forma que entonces hay que leer con mucho cuidado los problemas si te están pidiendo calcular la velocidad media o la rapidez media. También te podrían estar pidiendo calcular la velocidad, o podrían pedir también que calculemos la rapidez. Rapidez como tal, aquí está definido. Velocidad, que es una cantidad vectorial, o velocidad o rapidez promedio o media. Entonces hay que tener ese cuidado de leer siempre y interpretar muy bien los conceptos. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a comentar algunas características importantes que también tiene la cinemática, ¿no? Por ejemplo, la cinemática, estábamos hablando de que se manejan cuerpos móviles o partículas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cuerpo y una partícula? Bueno, básicamente, por ejemplo, yo tengo este cuerpo que es un borrador, y cuando este borrador tiene o experimenta algún tipo de movimiento, vamos a considerar que toda su masa se va a concentrar en su centro de gravedad. Que muchas veces si el cuerpo tiene una densidad uniforme, si su masa está distribuida uniformemente en este volumen, entonces el centro de gravedad o centro de masa se concentra en el centro geométrico del cuerpo. Por ejemplo, este borrador, podríamos tomar esa aproximación, que toda la masa de este borrador está concentrada en el centro del mismo, y eso formaría una partícula que básicamente, pues como se define, carece de dimensiones, es un punto. Entonces todo eso se concentra en un pequeño punto, y ese punto yo lo voy a estudiar cuando este punto se mueva de determinada forma. Esas son las consideraciones que prácticamente toda la cinemática, y no solo la cinemática, sino la dinámica, va a estar realizando. Cuando pasemos a ver, o cuando ustedes pasen también a estudiar, o si ya lo han visto anteriormente, lo que es la dinámica, bueno, se conoce como la dinámica también de una partícula, porque esas partículas, igualmente como les estoy diciendo en este momento, consideran que la masa de todo ese cuerpo, incluso aunque sea una masa muy grande, se podría concentrar en su centro de gravedad o su centro de masa. De tal forma que entonces para nosotros pues es mucho más fácil manejar estos conceptos, realizar cálculos, estudiar los movimientos, las trayectorias que tienen esos cuerpos al estarse moviendo, realizar gráficas de distancia contra tiempo, de velocidad contra tiempo, de aceleración contra tiempo, en fin. Entonces, asimismo, también vamos a ver más adelante que se establecen ciertos modelos matemáticos para poder describir exactamente o casi o de forma muy precisa el movimiento de una determinada partícula de un cuerpo móvil. Eso lo veremos más adelante. También a nivel universitario, al nivel superior, vamos a estar considerando pues el cálculo diferencial y también el cálculo integral. Entonces, lo que nos espera realmente en el estudio de la física, la mecánica sobre todo, que va a abarcar la cinemática, la dinámica, la estática, pues va a ser bastante interesante, ¿no? Entonces, pues vamos a dejar este video corto hasta aquí, y nos vemos entonces para la próximo tema.